Hola, estudiante del 9º grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Paola, tu profe de matemática. Hoy te invito a desarrollar conmigo este tema: situaciones problemáticas aplicando área total y área lateral de un prisma pentagonal. Situaciones problemáticas aplicando área lateral y área total de un prisma pentagonal. Los propósitos de la clase de hoy: reconocer la utilidad de la aplicación del área lateral y total en situaciones problemáticas, resolver situaciones problemáticas que involucren la aplicación de fórmulas de área lateral y total de un prisma pentagonal y conocer la fórmula del área lateral y área total del prisma pentagonal y sus aplicaciones. Observemos esta imagen. Es una caja de madera. Male desea pintar una caja en forma de prisma pentagonal y se hace esta pregunta: ¿cómo puedo saber qué superficie tiene toda la caja? Y quizás te preguntes, ¿por qué Male quiere saber la superficie que tiene una caja para pintarla? ¿Tiene relación saber la superficie total de una caja cuando querés pintarla? Claro que tiene relación. Si tú alguna vez viste una lata de pintura, normalmente suele decir por él que la cantidad de metros cuadrados que pinta esa lata de pintura dice 40 metros cuadrados, 10 metros cuadrados. Entonces es muy importante saber la superficie total para saber la cantidad de pintura que vas a comprar. Ayudemos a Male a responder esta pregunta: situaciones problemáticas aplicando área total y área lateral de un prisma pentagonal. Para resolver situaciones problemáticas, no te olvides de los 4 pasos de Polya. Comprendemos el problema, elaboramos un plan, ejecutamos el plan y comprobamos la solución obtenida. Veamos el ejemplo número 1. Yeruti desea aplicar la técnica de decoupage sobre una caja antigua. Calculamos la superficie total de la caja a partir de los datos de la figura. Tenemos acá la caja de forma de prisma pentagonal. ¿Y qué datos tiene? Vamos a sacar primeramente los datos. Para eso comprendemos el problema. Para poder determinar los datos es muy importante que veamos la forma que tiene nuestra caja. La caja tiene forma de prisma pentagonal y sus dimensiones son las siguientes. La altura de la caja, que podemos observar acá, es de 6 centímetros. El lado de la base, podemos observar acá, el lado de la base mide 10 centímetros y el apotema mide 4 centímetros. ¿Cuál es la incógnita? El área total de la caja. Elaboramos un plan para poder resolver el problema. Estamos buscando área total de la caja. La fórmula del área total es área lateral más 2 por área de base. Pero para poder llegar a calcular el área total vamos a necesitar conocer el área lateral, perímetro de base por altura. Para calcular el perímetro de base vamos a tener que aplicar esta fórmula 5 por lado, porque acuérdate que estamos en una base pentagonal. También vamos a necesitar calcular el área de la base, perímetro por apotema dividido 2. Ejecutamos el plan, observamos nuevamente la figura. Primero calculamos el perímetro de la base. La base es un pentágono, por tanto la fórmula va a ser 5 por L, 5 por 10 porque el lado mide 10 centímetros. Tenemos que el perímetro de la base es 50 centímetros.
Con el perímetro de base podemos calcular el área lateral con la fórmula de área lateral, claro. Área lateral es igual a perímetro de base por altura. Perímetro de base mide 50 centímetros y la altura se refiere a la altura de esta caja, 6 centímetros. Si multiplicamos 50 por 6, obtenemos el número 300. Si multiplicamos centímetros por centímetros, llegamos al centímetro al cuadrado. Ejecutamos el plan, observamos nuevamente la caja con sus dimensiones. Ahora vamos a calcular el área de base. La fórmula del área de base de un pentágono es perímetro de base por apotema dividido 2. Perímetro de base es de 50 centímetros. El apotema, acá lo estamos observando, es de 4 centímetros. Si dividimos entre 2, vamos a obtener el número 100 centímetros cuadrados, porque centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado. Ahora ya podemos calcular el área total de la caja, sumando el área lateral de 300 centímetros cuadrados, sumamos el área de base que es de 100 centímetros cuadrados, pero acuérdate que hay dos bases, por eso multiplicamos por 2. 2 por 100 sería 200, sumamos con 300, obtenemos el área total de 500 centímetros cuadrados. Acuérdate que va a forrar completamente la caja, por tanto, sí o sí vamos a usar las dos áreas de base, porque hay problemas en donde no se va a forrar la tapa, por ejemplo, entonces acá no podemos poner por 2, solamente 100 una vez. Eso siempre hay que atender cuando estamos resolviendo un problema. Comprobamos la solución obtenida. Vemos al prisma pentagonal desdoblado para que podamos ver con qué otra técnica, otro método podemos también comprobar y llegar al mismo resultado. Hallamos el área de las caras laterales, ¿sí? Acuérdate que las caras laterales son rectángulos, son 5 rectángulos. Entonces yo puedo calcular el área de este gran rectángulo que contiene a los 5 rectángulos pequeños con esta fórmula largo por ancho. El largo sería 50 centímetros, atendiendo que cada uno mide 10, 20, 30, 40, 50 centímetros va a tener el largo de este rectángulo. Y acá la altura es de 6 centímetros. Multiplicamos 50 por 6 y obtenemos como área lateral 300 centímetros cuadrados. Ahora vamos a estar calculando el área de la base. Acuérdate que tenemos dos bases. La fórmula es perímetro por apotema dividido 2. El perímetro es de 50 centímetros y el apotema es de 4 centímetros. Si multiplicamos y dividimos entre 2, vamos a obtener el número 100 centímetros al cuadrado. Como son dos bases, acá tenemos, son dos bases, hay que multiplicar este resultado por 2. Entonces obtenemos como área de base 200 centímetros cuadrados y el área total viene a ser la suma del área lateral más las dos áreas de base. Sería 300 más 200, obtenemos 500 centímetros cuadrados como área total. Obtenemos el mismo resultado haciendo por el otro método. Podemos concluir entonces que el área total de la caja es de 500 centímetros cuadrados. Evaluemos la clase de hoy haciendo este problema. Leonardo construye un pus con forma de prisma pentagonal que tiene 30 centímetros de lado, 12 centímetros de apotema de la base y 60 centímetros de altura. ¿Cuánto medirá su área total? Observemos el prisma pentagonal con esos datos. No te olvides que hay que reconocer los datos. ¿Dónde están esos numeritos que estamos viendo ahí? Dice altura 60 centímetros. ¿Cuál de todas estas líneas viene a ser lo que representa al número 60? Sería esta línea.
esta es la línea de altura. Esta es la altura de un prisma y entonces esto es lo que hace de 60 centímetros ahí en el ejercicio. Dice apotema. ¿Cuánto mide el apotema? 12 centímetros. ¿Dónde se ve eso? En este prisma. Esta línea acá, pequeñita, este es lo que le llamamos apotema y eso es lo que mide ahí, 12 centímetros. ¿Qué otro dato tenemos que hay que observar? El lado mide 30 centímetros. ¿Dónde está el lado de la base en este prisma? Tiene 5 lados, son iguales porque es un pentágono. Esta línea es lo que le llamamos lado de base. Esta también, son 5. Y eso es lo que mide 30 centímetros. Es muy importante que ubiques en un prisma real a estos números. Comprendemos el problema, determinamos los datos. El PUS tiene forma de prisma pentagonal y sus dimensiones son las siguientes. La altura, 60 centímetros. El lado, 30 centímetros. La apotema, 12 centímetros. ¿Y cuál sería la incógnita? Área total. Elaboramos un plan para poder resolver el problema, que vamos a buscar el área total. Ponemos la fórmula de la incógnita principal. Área total es igual a área lateral más 2 áreas de base. Todo lo que no tenemos como dato hay que salir a buscar. Por ejemplo, ¿qué no tenemos? No tenemos área lateral y al no tener área lateral vamos a necesitar del perímetro y de la altura. Si no tenemos perímetro de base, vamos a buscar con esta fórmula 5 por el lado. ¿Qué más no tenemos para poder calcular el área total? No tenemos área de base y la base es un pentágono, por tanto su fórmula es perímetro de base por apotema dividido 2. Vamos a ejecutar el plan. Primeramente vamos a calcular el perímetro de la base. La base es un pentágono. La fórmula del perímetro de un pentágono es 5 por lado. 5 por el lado mide 30 centímetros. Multiplicamos 5 por 30, obtenemos el valor de 150 centímetros, obtenemos como perímetro de base. Una vez que tenemos perímetro de base, ya podemos aplicar la fórmula de área lateral, que es perímetro de base por altura. Reemplazamos el valor de 150 centímetros por la altura vamos a sacarlo de acá, 60 centímetros. Multiplicamos 150 por 60 y obtenemos el valor de 9000. Multiplicamos centímetros por centímetros y obtenemos centímetros al cuadrado. Todas las áreas se tienen que medir en unidades al cuadrado. Sabiendo que el perímetro de base mide 150 centímetros, ya podemos calcular el área de la base con su fórmula perímetro de base por apotema sobre 2. Vamos a reemplazar el valor 150 centímetros como perímetro de base, multiplicamos por el apotema que vamos a sacar del gráfico, 12 centímetros, dividido 2. Podemos simplificar estos dos números, entre 2, tengo 6, multiplicamos 150 por 6 y obtenemos el valor de 900. Multiplicamos centímetros por centímetros y entonces tenemos como área de base 900 centímetros cuadrados. Esto podemos ya llevar a la fórmula de área total. Teniendo área de base 900 centímetros cuadrados, área lateral 9000 centímetros cuadrados, vamos a reemplazar acá el número. Área lateral 9000 centímetros cuadrados más 2 por área de base es 900 centímetros cuadrados. Copio de nuevo 9000 centímetros cuadrados más, multiplico 2 por 900, 1800 centímetros cuadrados. Y ahora voy a sumar
9.000 más 1.800 serían 10.800 centímetros cuadrados. ¿Sí? Tenemos como área total 10.800 centímetros cuadrados. Comprobamos la solución obtenida. Desdoblamos nuevamente nuestro prisma pentagonal. Hallamos el área de las caras laterales. En las caras laterales tenemos 5 rectángulos y vamos a resolverlo con esta fórmula de largo por ancho. El largo es de 150 centímetros, el ancho sería de 60 centímetros. Estoy sumando todos los lados, que sería 30 más 30 más 30 más 30 más 30. De ahí estoy sacando el número 150. La altura es 60 centímetros, entonces llevo a la fórmula de largo por ancho. 150 centímetros por 60 centímetros nos da un número de 9.000 centímetros al cuadrado. Ahora vamos a calcular el área de la base. Tenemos 2 bases. Las bases son iguales. Son pentágonos. La fórmula del área de un pentágono, perímetro por apotema dividido 2. El perímetro es de 150 centímetros. El apotema es de 12 centímetros, lo podemos observar acá. Multiplicamos y dividimos entre 2 y tenemos como área de base 900 centímetros al cuadrado. Como son 2 bases y son iguales, multiplicamos por 2 y nuestra área de base es ahora 1.800 centímetros cuadrados. Ya podemos calcular el área total sumando 9.000 centímetros cuadrados más 1.800 centímetros cuadrados. Tenemos como área total 10.800 centímetros cuadrados. Entonces podemos saber que el área total del prisma es la correcta, obtuvimos el mismo valor. El área total de la caja será de 10.800 centímetros al cuadrado. Llegamos a la conclusión de la clase del día. Recordamos la situación inicial. Decía Male, ¿cómo puedo conocer la superficie total que deseo pintar? La caja tiene forma de prisma pentagonal y para conocer su área total debemos encontrar el área lateral, también el área de base y desde luego sumar estas 2 áreas. No te olvides que hay 2 áreas de base. Acá podemos ver la fórmula. Área total es igual a área lateral más 2 áreas de base. Acá tenemos un resumen de las fórmulas que estábamos utilizando. Área total es área lateral más 2 áreas de base. Si no tenemos área lateral, tenemos que llevarla a esta fórmula, perímetro de base por altura. Si no tenemos perímetro de base, nos vamos a esta fórmula que es 5 por lado. Y si no tenés área de base, llevas a la fórmula del área de base de un pentágono, perímetro por apotema dividido 2. Finalizamos así la clase del día, situaciones problemáticas de área lateral y total de un prisma pentagonal. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase.